Vamos entonces a continuar, esperemos que la hora no sea muy complicada, una marea alcalina después del almuerzo, de mucho sueño, pero vamos a tratar de seguir con el asunto. Un dato curioso para ir variando un poquito, que se me había olvidado de pronto comentarles en la intoxicación por cloroacetato. En Colombia se reporta una alta incidencia de suicidios con consumo de Guayaquil. Es una de las preocupaciones grandes y por eso fue que empezaron a trabajar bastante en controlar la producción ilegal del producto. Lo curioso es que generalmente cuando se tratan de suicidar con Guayaquil, las mujeres se mueren y los hombres no. ¿Sí? ¿Se les ocurre cuál es la razón no fisiológica de que las mujeres se mueren y los hombres no? Generalmente los hombres antes de suicidarse se emborrachan y ya tienen la gran cantidad de oxalato que necesita de fuente adicional de trabajo del cerebro, y realmente los hombres no se mueren, las mujeres sí no se emborrachan, y es frecuente que tenga una alta tasa de mortalidad en intentos de suicidio con fluoroacetato. Muy bien, etilenglicol, cuando ustedes leen la literatura norteamericana, libros de toxicología, es un ítem al que le prestan bastante atención. Tenemos algún riesgo, sin embargo, pues no es tan alto como en Norteamérica de que nuestros pacientes se intoxiquen con el etilenglicol. Básicamente es porque los productos que tenemos con etilenglicol en Colombia no vienen tan concentrados, y entonces el consumo tendría que ser muy alto. Me hago entender, el etilenglicol puro se usa como anticongelante, y entonces en Norteamérica, en el invierno, cuando las temperaturas bajan de cero, deben adicionarle etilenglicol a los radiadores de los autos para que no se congele el agua dentro del radiador y el motor pueda funcionar. Entonces es frecuente que en los estados donde las temperaturas bajan de cero mantengan etilenglicol puro en los garajes, en los parqueaderos. Es una sustancia de un sabor dulce, ¿sí?, que a los perros y a los gatos les gusta, y entonces por eso es que es tan frecuente que en Estados Unidos tengan intoxicación, en algunas partes de Europa, con este producto. La mayoría de fluidos para autos, principalmente lo que son conservantes del motor y ese tipo de cosas, pueden tener etilenglicol, pero no en un nivel tan alto pues como el puro anticongelante. Entonces necesitan unos consumos muy altos nuestros pacientes para intoxicarse. Y hay otra sustancia muy similar, que es el dietilenglicol, que también nos puede dar intoxicación. Lo encontramos en muchos desodorantes, en lociones, pero en unas concentraciones del 6, 8, 10%, que igual tendría que consumir una cantidad muy exagerada para tener intoxicación. Entonces es bueno tenerlo presente, pero no es muy habitual que nosotros aquí tengamos un alto riesgo con estas sustancias. Esto es súper venenoso, y se acuerdan ahorita el principio activo del Nuliteli, del que estamos dando de catártico, es polietilenglicol. Es una molécula muy similar, pero ese fenómeno del poli, de adicionar algunas moléculas, hace que la absorción intestinal sea cero. Entonces es una molécula muy similar, pero pues muy segura el polietilenglicol comparado con estas. El problema del etilenglicol es que inmediatamente ingresa al organismo, es metabolizado por la alcohol deshidrogenasa y entonces se convierte en ácido oxálico. Ese ácido oxálico empieza a circular por la sangre y tiene varios fenómenos. Primero, ese ácido oxálico se une al calcio plasmático y forma oxalato de calcio. Y aquí tenemos las dos causas graves de la intoxicación con etilenglicol. Este calcio queda inactivo, entonces vamos a tener un cuadro de hipocalcemia severo, y este oxalato de calcio en grandes cantidades es nefrotóxico, y entonces ese oxalato de calcio saliendo por los riñones lastima y lastima y lastima el glomérulo, y entonces la consecuencia final es un daño renal, una injuria renal hiperaguda.
Los síntomas básicamente son los que esperaríamos en un paciente con falla renal: anorexia, vómito, letargia. Hay una poliuria inicial, pero en cuestión de 3-4 horas nos pasa una anuria. Eso es muy importante y a veces lo descuidamos. Todo paciente que tengamos hospitalizado, sobre todo pacientes inconscientes, es bueno tener una sonda urinaria y estar evaluando la producción urinaria. ¿Recuerdan cuál es la producción urinaria normal? 1 a 2 ml kilo hora. 1 a 2 ml kilo hora. Entonces yo en 2 horas me puedo dar si mi paciente está orinando, produciendo una cantidad de orina adecuada o no. Pongo una sonda urinaria o un sistema de recolección y estoy midiendo o pesando la orina. Entre 0.5 y 1 ml kilo hora lo consideramos como oliguria, y por debajo de 0.5 ml kilo hora decimos el paciente está anúrico, ese riñón no está filtrando, y nos empezamos a preocupar bastante. Tenemos la hipocalcemia, ya les dije, porque ese ácido oxálico se fija todo el calcio plasmático, y adicionalmente tenemos un cuadro grave de acidosis porque se forman otros metabolitos, ácido glicólico, glicoxílico, glicaldehído, que empiezan a funcionar como ácidos circulantes y nos van a alterar el pH de nuestro paciente. Además, vamos a tener un exceso de sustancias sanguíneas, todos estos ácidos que nos van a dar un cuadro de hiperosmolaridad que nos puede llevar a un edema cerebral. Entonces, si ven, es una intoxicación bastante complicada, como les digo, en Norteamérica muy frecuente, la tienen muy presente, y nosotros pues, por fortuna, no es que tengamos un alto riesgo de encontrarla. Estas son las dosis para intoxicar. El perro debe ingerir siquiera 6 mililitros por kilo. Entonces, del estado puro del etilenglicol es fácil, pero de un etilenglicol o un dienglicol como en un desodorante que está al 10%, esto pues casi que serían 50-60 ml por kilo, que hace pues ya un poco más probable. El gato es muy sensible, 1 mililitro por kilo es suficiente para provocar falla renal en nuestro gato. Los síntomas inician entre media a 6 horas después de la ingestión. Hay unos síntomas iniciales: vómito, ataxia por ese edema cerebral, esa alteración ácido básica, un estado de depresión que dura unas 6-12 horas, y esto es bastante peligroso porque generalmente el paciente muestra una mejoría de su condición a las 6 horas, 6, 8, 12 horas se ve mejor. Entonces, si el propietario no buscó ayuda del veterinario, puede pensar, bueno, era una cosa sencilla y ya pasó. Y el problema es cuando nos llegan 24 a 36 horas después, porque si ya se estableció la falla renal, se considera que es irreversible. La posibilidad de un paciente que lleve 36 horas de intoxicación con el etilenglicol, que me llegue falla renal, que yo sea capaz de volver a poner a funcionar esos riñones, es de menos del 5%. Entonces la clave es, a estos pacientes, empezarlos a trabajar bastante rápido. Aquí el laboratorio nos puede dar una ayuda, y entonces hay que usar las pruebas de laboratorio. Vamos a encontrar una acidosis metabólica en los pacientes que estamos haciendo gases arteriales. En estos pacientes pues vamos a encontrar una hipocalcemia, porque sabe que todo el calcio se pegó al ácido oxálico. Vamos a encontrar signos de insuficiencia renal, creatinina aún altos, pero esto es lo más importante. En el parcial de orina vamos a empezar a encontrar una cantidad impresionante de cristales de oxalato de calcio, que son los que están saliendo y lastimando el riñón. Entonces, en los pacientes, un examencito de orina donde nos reporten una alta cantidad de cristales de oxalato de calcio, podríamos entrarla a considerar como muy sugestiva, casi patognomónica, de una posible intoxicación con etilenglicol. En Norteamérica, algunos centros veterinarios muy grandes, universidades, como esto es tan habitual, tienen forma de medir los niveles de glicol en sangre para acabar de apoyar el diagnóstico. Pues aquí no lo vamos a encontrar, pero sí podemos tener estas dos situaciones. Un buen ecografista va a detectar inmediatamente una hiperecogenicidad del parénquima renal.
asociado a la gran cantidad de depósitos de calcio que se están dando. Entonces la ecografía me puede decir, yo veo esos riñones con una cognicidad más aumentada de lo que normalmente esperaría ver, puede ser una ayuda diagnóstica. Y esta es una prueba muy sencilla. La mayoría tenemos una lámpara de Wood en el laboratorio, una lámpara de luz ultravioleta para hongos. La que usan para hongos puede ser la misma que usan para ver billetes y ese tipo de cosas. Recuerden que en dermatología hay veces se busca fluorescencia porque el microsporum marca fluorescencia en los pelos y es sospechoso pues nos ayuda a confirmar un diagnóstico de dermatomicosis. Si le hacemos con lámpara de Wood a la orina de un paciente que está eliminando etilenglicol fluorece. Entonces, hacer lámpara de Wood a la orina y una orina fluorescente también es muy indicativa de intoxicación por etilenglicol. El tratamiento, pues vamos más o menos a lo que hemos visto todo el día. Tratamos de evitar la absorción. Si se acuerdan la lista de sustancias no absorbidas por el carbón, ahí estaba el etilenglicol, entonces aquí el carbón no nos va a funcionar. El catártico sí, el catártico nos puede ayudar a sacar el producto, pero el carbón no nos va a ser muy útil. Podemos ensayar el vómito, el lavado gástrico. Hay que empezar a corregir electrolitos. Tenemos un paciente con calcio bajo, entonces gluconato de calcio. Si no tenemos cómo medirlo, podemos ponerlo con tranquilidad, 1 mililitro por kilo de gluconato al 10%, que es como siempre lo usamos. Es un paciente en una acidosis importante por la cantidad de ácidos que está ganando en ese metabolismo hepático. Si podemos medir gases arteriales, si tenemos una acidosis severa, una opción es poner bicarbonato. A mí me da mucho miedo poner bicarbonato, es un medicamento que hay que usar con mucha prudencia. Ya vamos a ver más o menos cómo es la fórmula para decidir si ponemos bicarbonato o no. Empezamos una terapia de líquidos basados en la producción urinaria. Si yo tengo un paciente anúrico o ligúrico, pues tengo que empezar a poner líquidos para tratar de forzar ese riñón a trabajar, y lo que me va a dar una idea de que está funcionando o no es que mejore la producción urinaria. Por eso el paciente debe estar sondeado y tengo que estar chequeando permanentemente la cantidad de orina. Vengo cada hora, peso, mido, paseo la bolsa recolectora y vuelvo y conecto, y me voy dando cuenta fácilmente si tenemos una producción de orina adecuada o no. Podemos usar antieméticos, y algo importante es evitar el metabolismo. Recuerden, es que el etilenglicol se convierte en ácido oxálico por la alcohol deshidrogenasa. Entonces aquí es donde también nos sirve el alcohol etílico, sea el grado médico venoso o las bebidas alcohólicas vía oral, haciendo el mismo cálculo que hacíamos ahorita, pero aquí es básicamente porque voy a bloquear la enzima que me convierte el etilenglicol en ácido oxálico. Estamos buscando el mismo principio que les comentaba ahorita que se hace con el alcohol adulterado, bloquear la enzima que me produce los metabolitos tóxicos, ¿sí? En Estados Unidos se consigue este medicamento, que es un medicamento que bloquea la enzima sin tener los otros efectos que nos va a dar el alcohol, pues de problemas motores y ese tipo de la borrachera básicamente. Este sí solo va a bloquear la enzima, pero es un medicamento bastante costoso y aquí en el país no se consigue, y pues, como les digo, no es una intoxicación que veamos muy rutinariamente. Aquí la dosis es más baja, 400 miligramos. En fluoroacetato estábamos hablando de 700 miligramos por kilo intravenosos. Ellos aquí usan 400 miligramos cada 4 horas, 5 dosis. La clave es empezar lo antes posible, y el etilenglicol es un veneno dializable. Entonces, pues, en centros de referencia de Estados Unidos, esos pacientes casi que de una vez, si el peso lo permite, están pasando a un proceso de hemodiálisis para tratar, pues, de sacarlos adelante. El bicarbonato, les decía, es un medicamento que se puede usar en cuidado intensivo. No es de usarlo folclóricamente, de usarlo sin tener cómo hacer mediciones. Tengo que tener unas bases muy claras para decidir usarlo.
Entonces, si no tengo esas bases, si no tengo la posibilidad de hacer las mediciones, yo prefiero abstenerme de usarlo, que me puede dar más problemas que beneficios. Básicamente son 3 las situaciones más indicadas de cuando decidir usar bicarbonato: etilenglicol, ¿sí?, que no es habitual en nosotros; cetoacidosis diabética; o pacientes con una falla renal de otro tipo avanzada. ¿Cuándo decidimos usar bicarbonato? pH sanguíneo menor a 7,1. ¿Cuál es el pH sanguíneo normal? 7,35, 7,45, ¿sí? Entonces, pH por debajo de 7,1 es un indicativo. O cuando el bicarbonato sérico está por debajo de 10 miliosmoles por litro, sabiendo que el bicarbonato normal es de 18 a 24. Cuando tengo alguna de estas dos situaciones es donde decimos, sí, bueno, usemos bicarbonato. Y esta es la fórmula que usamos. ¿Cuántos miliequivalentes le vamos a poner? El peso del paciente multiplicado por una constante que es 0,3 multiplicado por el déficit de base. El déficit de base es el bicarbonato que yo quiero en ese paciente menos el bicarbonato medido. Pero resulta que un exceso de bicarbonato es muy peligroso porque me da daño cerebral. Entonces, de hecho, cuando la literatura dice, si usted se va a animar a poner bicarbonato, este bicarbonato deseado, póngalo en 12. Nunca lo lleve a un valor normal de 18. Piense que lo quiere subir a 12 y haga los cálculos con ese valor para poner bicarbonato. Les digo, yo lo he usado, pero lo uso con mucho miedo. La mayoría de literatura nos mete mucho terror de esa situación. Entonces, un paciente muy crítico, no es el ejemplo de este pincher, pero pongamos que era un perro de 20 kilos con un bicarbonato medido de 10. Entonces es el peso del perro por una constante de 0,3 por el déficit de bicarbonato, que es el bicarbonato deseado, que dijimos nunca lo vamos a subir de 12, menos el bicarbonato medido, que es de 10. Esa fórmula nos da que este paciente requiere 12 miliequivalentes de bicarbonato. Entonces voy por el frasquito de bicarbonato, saco los 12 miliequivalentes, lo disuelvo en solución salina, en los líquidos que esté recibiendo el paciente. Sí, si es un paciente acidótico, lo más seguro es que esté recibiendo es lactato de Rindle, y entonces le pongo la mitad de esa dosis en 30 minutos y diluyo la otra mitad para que le pasen un total de 6 horas. Le digo, es una situación ya muy de cuidado intensivo, de poder estar midiendo frecuentemente niveles de bicarbonato en sangre, de estar midiendo pH sanguíneo, que no en todos lados lo podemos hacer, o muchas veces los costos no nos los permiten. Yo en mi clínica tengo la posibilidad de estar midiendo gases arteriales. No es que sea muy costoso, cada medición de gases arteriales está costando alrededor de 35, 38 mil pesos, pero hay veces hay que hacerlo muy seguido, sumado a todas las otras cosas que implican el cuidado intensivo de ese paciente. Estos son los resultados, digamos, que me entregan en el laboratorio. Miren que es un paciente con un pH ya muy bajo, normal de 7,35 a 7,45, es un pH de 7,17, es un pH ya preocupantemente ácido, niveles de calcio, potasio, sodio, bicarbonato en 16, es un bicarbonato casi normal, a pesar de tener un pH tan bajo. Entonces hay que entrar a buscar, si no es por baja de bicarbonato, qué está haciendo que ese pH esté tan bajo. Que es muy interesante en este examen, no tiene nada que ver con intoxicación, pero pues miren este valor de glucosa, 502 miligramos por decilitro. Decíamos que las 3 causas más comunes de esas acidosis severas son etilenglicol, falla renal y cetoacidosis diabética. Esto era un paciente, esto también fue a principios de esta semana, un paciente que diabético diagnosticado, que se fue de viaje 3 días y a la dueña se le olvidó llevar la insulina. Ella esperaba que no fuera mucho problema, pero pues sí fue mucho problema, y llegó a los 3 días en un grado de cetoacidosis diabética bastante dramático. Este paciente, a pesar de estar tan acidótico, no es por déficit de bicarbonato, es porque está ganando cetoácidos. Entonces aquí a este paciente yo le pongo bicarbonato, nos concentramos en tratar
la descompensación de la diabetes, a ver si logramos sacarlo adelante. Muy bien. Hay otra sustancia muy popular que es el propilenglicol. Esta no es tan tóxica, pero debemos tenerla presente porque es de la misma familia del etilenglicol y del dietilenglicol, pero no sufre ese metabolismo hepático que me da todos esos metabolitos tóxicos. Pero el propilenglicol es un fuerte oxidante de la hemoglobina, sobre todo en gatos, y entonces me puede dar anemia por formación de cuerpos de Heinz. ¿Sí? ¿Por qué lo pongo aquí a colación? Porque con este sí nos encontramos frecuentemente y hay que tener cuidado con esa situación. El propilenglicol lo usan mucho como diluyente de medicamentos que no se disuelven en soluciones muy acuosas, lo disuelven en propilenglicol. Entonces el diazepam es disuelto en propilenglicol, la ranitidina es disuelta en propilenglicol, el metocarbamol, que antes se conseguía inyectable, venía disuelto en propilenglicol. Hay que tener cuidado con dosis muy seriadas de estos medicamentos en gatos, porque nos puede provocar una excesiva formación de cuerpos de Heinz y anemia. Esta también es la causa, el propilenglicol, de que los gatos que consumen solo enlatados puedan hacerme una anemia hemolítica por cuerpos de Heinz. Muchos enlatados los conservan con propilenglicol. Entonces, cuando nos estén reportando anemia y mucho cuerpo de Heinz, hay que indagar al propietario qué medicamentos está recibiendo, qué está comiendo, para tener en consideración ese propilenglicol. Generalmente en la parte de conservantes suele decir, esto era un problema grande en alimentos enlatados de gatos hace mucho tiempo, porque todos los traen con propilenglicol. Ya como se sabe esto, la mayoría de enlatados de casas comerciales serias pues no lo tienen, pero lo podemos ver en gatos alimentados con atún comercial, pues de que compramos en el supermercado. Ahí podemos empezar a tener este tipo de problemas. Además que recuerden que el excesivo consumo de atún le puede dar una deficiencia de vitamina E y una panesteatitis a los gatos. Como dato curioso, muy trivial, metiendo datos curiosos por ahí para hacer un poco, salirnos un poco de la rutina. En el 84 en Panamá, una casa farmacéutica mató, un homicidio no culposo, como 122 niños, y fue porque estaban haciendo un jarabe para la tos que lo diluían en propilenglicol, se equivocaron en el pedido y les llegó etilenglicol, y sacaron un jarabe para la tos diluido en etilenglicol. Como 122 niños murieron cuando se dieron cuenta que era que habían hecho esa embarradita, y todos esos niños murieron de falla renal por intoxicación con etilenglicol, una cosa bastante dramática y no muy lejos de aquí. Muy bien, como les digo, los norteamericanos les preocupa mucho ese etilenglicol, para nosotros no es, por fortuna, una preocupación muy grande porque es una intoxicación complicada. Amitraz, sí, lo vemos con cierta regularidad. Es un medicamento que hasta hace poco para mí era la única alternativa que teníamos para la demodicosis. Decían que milbemicina, que dosis diarias de ivermectina, una cantidad de cosas, pero la verdad para mí me seguía pareciendo que la única opción para una demodicosis, sobre todo generalizada, era la Amitraz. ¿Por qué lo decía que hasta hace poco? Pues porque ahorita está el boom y el cuento del afloxalaner, como el furalaner, el Gravector, como tratamiento de dosis única para la demodicosis. Todavía están los dermatólogos como que estamos ensayando, parece que sí, nos quita muchos líos, tienen que estar bañando el perro 2 veces por semana, es una sola dosis, y en 3 meses miramos, ¿sí? Pero entonces de pronto eso nos va a hacer que sea un producto que ya casi que estamos dejando de usar. Sin embargo, se usa no solo para demodicosis, sino con muchas otras indicaciones.
Es muy frecuente que se use en baños, sobre todo en grandes animales, como ectoparasiticida, garrapatas, moscas. Entonces uno lo ve mucho en ganadería, y saben que es muy frecuente que en las fincas bañan el ganado y aprovechan y bañan el perro que está garrapatoso, el perro que tiene mucha pulga con el mismo producto. Entonces tenemos una alta probabilidad de intoxicación en fincas por amitraz. Hay un producto veterinario Spot On para control de garrapatas y pulgas, Certifex será, es amitraz, creo que es Certifex. Es un producto que viene similar al fipronil, al imidacloprid, a todos los antipulgas Spot On, que últimamente han subido tanto en marcas y en principios activos, pero entonces hay un Spot On que lo tengan presente, que es amitraz. Y en el país también se consiguen collares antipulgas y garrapatas a base de amitraz, muy llamativos para algunos propietarios, sobre todo los propietarios de finca, porque son collares que promocionan como 6 meses. Un collar me va a durar 6 meses de protección antigarrapatas a unos precios muy cómodos. Entonces es un producto que podemos estar encontrando frecuentemente. Entonces hay que tener presente eso, que tenemos varias presentaciones de presentación de amitraz que podemos estar encontrando en pacientes intoxicados. La absorción térmica es baja, y entonces es difícil encontrar una intoxicación muy severa solo por exposición térmica. ¿Sí? Hay algunos síntomas, básicamente un estado de depresión, un perro medio letárgico y hiperglicemia. Eso es como lo más que encontramos. Este es un dato importante para considerar como una salud única, como quiere ahorita WhatsApp, una cosa muy global. Recuerden, cuando tengan un paciente con demodicosis y envíen tratamiento con amitraz para la casa, que el tratamiento no lo debe hacer un diabético, una persona diabética, porque le podemos descontrolar su estado de diabetes por la hiperglicemia que da el amitraz. Entonces, en el libro de intoxicación térmica no es muy complicada. Las más delicadas que he visto yo es cuando usan amitraz para tratar otodectes, que aplican las gotas directamente dentro del oído. Al parecer la mucosa interna del oído tiene una tasa de absorción un poco más alta, y entonces yo he visto 2 o 3 veces de pronto que mandan amitraz. Hay cosas mucho más sencillas y más seguras, ¿sí? Una celamectina, un fipronil te mata el otodectes. Pero entonces he visto yo que cuando envían amitraz para tratamiento de otodectes en gatos y perros, es fácil tener intoxicación por amitraz. La intoxicación oral sí es un poco más delicada, ¿sí? Vómito, diarrea, convulsiones, hipertensión, bradicardia, hipotermia, y el paciente puede estar en un estado de coma. Entonces aquí nos preocupa mucho el consumo de collares, el acicalado de los gatos a los que les pusimos amitraz, porque la intoxicación vía ingerida sí es bastante muy delicada. El amitraz tiene muchas formas de actuar. Las principales: tiene un efecto alfa-2 adrenérgico, agonista, alfa-2 adrenérgico, de aquí viene la bradicardia y viene la hipertensión. Tiene un efecto de inhibición de la monoaminoxidasa, eso implica una elevación de catecolaminas a nivel plasmático, que va asociado a la hipertensión, y puede tener un efecto de liberación excesiva de serotonina. Entonces va a tener una alteración importante de neurotransmisores, que son los que vienen asociados a la sintomatología. En el paciente recién intoxicado, esto hay que grabármelo en la cabeza. Podemos inducir el vómito, pero en ellos no es opción usar silacina. ¿Sí? ¿Por qué? La silacina es agonista alfa-2 adrenérgico, esto también es agonista alfa-2 adrenérgico, y voy a poner 2 medicamentos que están haciendo lo mismo: bradicardia severa, hipertensión severa. Entonces, mucho cuidado, que estos pacientes intoxicados con amitraz, si fue por ingestión, aquí es una de las pocas excepciones donde se dice silacina no la podemos usar para inducir el vómito. Si la exposición fue oral, entonces tratamos de inducir el vómito con agua oxigenada, damos carbón. Si fue porque se tragó el collar, consideramos endoscopia o retiro quirúrgico del material. Si la exposición fue dérmica, muchas veces con solo bañar el paciente y retirar el producto que está sobre la piel,
puede ser suficiente, y hay veces podemos usar antagonistas alfa-2 adrenérgicos. La yohimbina pues es el más usado, con el gran inconveniente de que no se consigue en el país. Un medicamento que no se consigue en el país, habría que traerlo a Estados Unidos. Yo procuro mantener un frasquito ahí en la clínica, y en estos casos es muy útil usarla. La literatura dice que las intoxicaciones, sobre todo las dérmicas, no son graves, pero que puedo tener un paciente medio letárgico con alteraciones de su glicemia que pueden durar hasta 8 días. Que si puedo poner la yohimbina, esa sintomatología se va a reducir a un día. Entonces, que me baja, el paciente igual no se va a morir, pero me va a evolucionar mucho más satisfactoriamente si tengo la posibilidad de usar la yohimbina. Aquí hay una situación pues medio delicada, que es importante que la sepan. Yo le estoy diciendo que uso muchas cosas que no se consiguen en el país, la vitamina K1 oral, la yohimbina, ¿sí? En teoría eso es ilegal, ¿no? No podemos usar ningún medicamento que el ICA no nos haya autorizado usar en el país, ¿sí? Si no tiene licencia ICA no lo deberíamos en teoría usar. Seguro nos van a quitar la licencia, y si demandan no nos va a evolucionar a mucho, pero sí es importante advertirle al propietario que vamos a usar un medicamento que la literatura internacional respalda que es una buena opción, que lo tenemos a disposición porque nos lo trajo un amigo de Estados Unidos, ¿sí? Que nos deje firmado de que él sabe que es un medicamento que no tiene licencia en el país, pero que podemos demostrarle científicamente que en el resto del mundo se usa, ¿sí? Hay muchas cosas que lastimosamente, más por cuestiones políticas, comerciales, digamos, para mí que es un desastre el Pimovendal. Yo tengo pacientes con cardiopatía dilatada que estoy seguro que no me van a durar 3 meses. Pero si les puedo dar Pimovendal, si el dueño puede traer Pimovendal de Estados Unidos, ese perro me va a durar 3 años. ¿Sí? Eso es un jurgo de tiempo con un medicamento que no podemos conseguir. Entonces, digo, hay medicamentos que les digo y les cuento ahí que los uso, pero que saben que en teoría no es bien. En estos pacientes procuren no usar atropina si tenemos una bradicardia importante, porque es una bradicardia con hipertensión. La atropina me puede empeorar la hipertensión y me puede empeorar el hilo intestinal. Entonces aquí la atropina no es muy buena, nos quedamos con un tratamiento solo muy sintomático. No importan los niveles de insulina, de glucosa, de glicemia, no vaya a usar insulina para bajarla, esto nos puede ya tirar para el otro lado y complicar mucho más. Es muy raro pues que tengamos unos niveles que nos van a llevar a unas situaciones delicadas, entonces simplemente estamos chequeando los niveles de glicemia, pero no es necesario usar insulina. Y muy importante advertirle a los propietarios o que haga usted una buena cálculo cuando decidamos enviar a Mitras con un tratamiento para nuestros pacientes a la casa, porque la mayoría de veces las intoxicaciones son culpa de una mala dilución, un medicamento muy concentrado. Pues la idea es que sea el veterinario que le diga al propietario exactamente cómo la debe hacer para no tratar de tener este tipo de situaciones, que no nos echen la culpa de que se intoxicó por culpa nuestra. Muy bien. AIDS. Este es otro fenómeno de altísima casuística en mi práctica personal. Es muy habitual que tengamos pacientes con intoxicación por antiinflamatorios no esteroidales. Muchos de ellos por automedicación de su propietario, ¿sí? Pero muchos de ellos por medicación errónea de parte de un veterinario, que eso es lo que da como tristeza. Tenemos que tener claro, y la idea es que cuando enviemos un medicamento de eso sepamos bien qué hay que hacer, qué vamos a hacer para no tener este tipo de situaciones. Muy por encima recordemos algo entonces ya de la parte fisiológica.
Recordemos que tenemos varias isoenzimas de la enzima COX, ciclooxigenasa. Varias isoenzimas es que es una misma enzima que tiene distintas formas espaciales, pero cada una de esas formas cumple una función distinta. Tenemos una isoforma que es la COX-1, la ciclooxigenasa tipo 1, que es una ciclooxigenasa fisiológica o constitutiva, es decir, cumple los papeles de funcionamiento normal de nuestro organismo. Un papel muy importante a nivel gástrico, de mantener producción de moco gástrico desde las células parietales gástricas, de mantener una capa de bicarbonato, ¿sí?, que me separe el ácido clorhídrico del contacto directo con la célula parietal, y además esas prostaglandinas me provocan un alto índice mitótico, una alta tasa de recambio celular en el epitelio gástrico. Entonces me mantiene en un estómago saludable. Y tiene un papel importantísimo, ¿sí? Tan dramático que si en la mitad del estómago el pH es de 2, ese moco, ese bicarbonato y esas prostaglandinas hacen que justo la capa que está junto a las células gástricas, ahí va a tener un pH de 7. Entonces ellas son capaces de contrarrestarme grandemente esos pHs ácidos de la luz gástrica y me mantienen esa pared gástrica muy saludable. Y el otro papel importante es que están involucradas en el flujo renal. Ya vamos a ver en una gráfica para entender un poco más cómo es eso del flujo renal. La COX-1. Entonces, lo grave es que si yo inactivo esa COX-1, pues voy a tener un paciente con gastritis, porque le quito todos sus mecanismos de protección gástrica, y voy a tener un paciente con alta probabilidad de daño renal, porque voy a alterar su capacidad de alterar el flujo renal. Ya lo vamos a ver ahorita, les digo más fácil. La COX-1. Tenemos la otra isoforma, que es la COX-2, que es una isoenzima inducible, es decir, ella no está presente en el organismo, sino que cuando una membrana lipídica de cualquier membrana celular sufre una injuria, se lastima, sea por trauma, sea por calor, sea por frío, sea por radiación, sea por una infección parasitaria viral, se lastima esa membrana lipídica, se dan señales moleculares que hacen que esa isoenzima aparezca, se active y me desencadene la cascada del ácido araquidónico, que termina produciendo las prostaglandinas, los leucotrienos, los tromboxanos. Entonces ella no está en condiciones naturales, sino que se produce, se induce, y es la responsable de la inflamación. Aquí hay un punto muy importante, que ya lo vamos a ver, y es que uno tiene como en la cabeza, si quiero bloquear dolor e inflamación, debería bloquear solo COX-2, y si no bloqueo COX-1, no va a haber efectos adversos. Pero no es tan así, porque se sabe que sobre todo en el perro, la COX-2 también está involucrada en este proceso de flujo renal. Entonces, por más de que sea COX-2 específico o preferencial el medicamento que estoy usando, no me garantiza de que no tengo probabilidad de dañar el riñón. Entonces, eso es muy importante. Todos los medicamentos nos pueden dar efectos adversos, que ya lo vamos a ver. Y hay una tercera COX, que es la COX-3, muy poco conocida, muy poco estudiada, que están tratando de empezar a trabajar en estos momentos, que es una COX-3 que solo está a nivel hipotalámico y se encarga de colaborar en termorregulación y en percepción de dolor a nivel cerebral. Si yo bloqueo la COX-3, no desinflamo, porque ella solo está en el cerebro, pero sí disminuyo la percepción central del dolor y disminuyo la fiebre, si hay fiebre. Tenemos a disposición dos medicamentos que son COX-3, bloquean la COX-3, ¿sí?, que son el acetaminofén, muy usado en humanos, han escuchado hasta la propaganda de televisión, el único analgésico que tolera tu estómago, eso. La verdad es que sí, porque es que ella no se mete ni con COX-1 ni con COX-2, ella solo va y me quita fiebre, me quita dolor, pero no desinflama. Si ella no bloquea COX-2, no desinflama. Entonces el acetaminofén me baja dolor a nivel central, me baja fiebre, pero no desinflama. Cada vez coge más fuerza usarlo en dolor crónico en perros, ya lo vamos a ver ahorita. En gatos jamás,
¿sí? Usar acetaminofén. Y tenemos otro medicamento aprobado en el país para uso veterinario que no es totalmente seguro, pero que se cree que su mecanismo de acción es básicamente por bloqueo de COX-3, que es la dipirona. La dipirona se considera que es un AINES, pero que es un AINES principalmente a través de COX-3. Por eso es que la dipirona tiene las particularidades: poco antiinflamación, muy útil para dolor visceral, ¿sí? Tiene ciertas características que lo hacen. Está aprobado usarlo en el país, en grandes animales. Hay dosis para usar en pequeños, 20 miligramos kilo. Es la dosis que se considera que se puede usar de dipirona en pequeños. Con la dipirona tenemos un pecado enorme, y es que hay muy poca información acerca de ella, porque los norteamericanos la odian con ahínco, la detestan, ¿sí? Y básicamente es porque uno de los efectos adversos de la dipirona puede ser agranulocitosis, aplasia de médula ósea. Cuando salió la molécula, la empezaron a usar para tratar la fiebre de los niños que salían de quimioterapia de leucemia y de radioterapia de leucemia. Y empezaron a tener muchos casos de aplasia medular. Pudo haber sido por la radiación, pudo haber sido por la quimioterapia, pero en ese entonces, en los 80s, casi que todo empezaron a echarle la culpa fue la dipirona. No, creemos que es la dipirona la que da. Y entonces la concibieron como un medicamento horrible, que no servía para nada, que eso daña la médula ósea. Entonces en Norteamérica ni piensan, ni se les pasa por la cabeza que ese medicamento existe. Ellos son los que investigan y ellos son los que nos aclararían si en verdad es COX-3 y todo eso. Como a ellos no les interesa ese medicamento, no tenemos mucha información. Todos los europeos, sobre todo los franceses, están empezando a considerarlo como una buena alternativa analgésica, de soporte, como buen antipirético, y ellos son los que tienen algunos estudios muy vagos de que parece ser un medicamento COX-3, de que la posibilidad de aplasia de médula ósea es la misma que nos dan muchos otros medicamentos que usamos con mucha tranquilidad, tipo ondansetron, tipo eritromicina. Entonces, que no es que sea tan horrible el medicamento, y yo la verdad lo uso con cierta regularidad, y en el país está autorizado a usar la dipirona. Pero entonces nos interesa es COX-1 y COX-2 en nuestros pacientes. Esto es una gráfica de un glomérulo. Saben que el glomérulo necesita una presión arterial adecuada para hacer su filtración. Cuando un paciente se deshidrata, sufre una hipovolemia, sufre una vasodilatación extrema, el riñón tiene unos mecanismos de autocuidado, donde él regula la presión dentro del glomérulo para evitar que esa filtración caiga mucho. Y entonces esa autorregulación que él hace, la hace basada en liberar ciclooxigenasa. Pero en el perro, al parecer, si ven, por lo menos en arteriola aferente es COX-1 y COX-2, en arteriola eferente es COX-1 y COX-2, en mácula densa es COX-2, en podocitos es COX-2, en túbulo ascendente es COX-2. Entonces, a pesar de que la COX-2 es la inflamatoria, al parecer es la principal implicada en la regulación del flujo renal en el perro. Entonces decir que es que estoy tranquilo porque uso un medicamento COX-2 específico no es del todo cierto, ¿sí? Porque puedo terminar dañando el riñón. ¿Qué es lo que nos deja tranquilos? Esta ciclooxigenasa del riñón solo trabaja en condiciones de deshidratación, hipovolemia o hipotensión. Si yo tengo un paciente normohidratado, normovolémico, normotenso, a mí no me preocupa que no trabajen las COX en el riñón. Entonces podemos usar AINES en los pacientes siempre y cuando estemos seguros, como les digo, que esté bien hidratado, que no esté hipotenso. Si vamos a usar AINES en un paciente hospitalizado, es un paciente al que tenemos que estarle chequeando con cierta regularidad la presión para ver que no vamos a dañar el riñón. Y esta es la razón por la cual en anestesia nos da miedo usar AINES preoperatorios. Porque si yo uso un AINES preoperatorio, bloqueo estas COX y él me sufre una hipotensión en el quirófano, su riñón no va a tener mecanismos de protección. Y es un paciente que tengo yo predispuesto a que me haga un daño renal. Después de que sale del posoperatorio, se despierta, está normovolémico, normotenso,
yo ya puedo usar AINES con mucha tranquilidad. El miedo es la hipotensión que me pueda dar la anestesia. Entendiendo esto, entonces, podemos clasificar los AINES en 3 grupos, sacando los COX-3. Los otros AINES los clasificamos en 3 grupos: COX no selectivos, COX preferenciales y COX selectivos. Los COX no selectivos son que me bloquean por parejo COX-1 y COX-2. Ellos no diferencian si es la constitutiva o si es la inducible. Ellos vienen y bloquean todas. Entonces, estos son los medicamentos con más alta probabilidad de producirme efectos adversos, porque estoy bloqueando la COX-1, que es la que me interesaba cuidar por el estómago y por el riñón. Tenemos COX no selectivos de uso exclusivo humano y tenemos COX no selectivos aprobados en veterinaria. Los que son de uso exclusivo humano, de una vez nos los borramos de nuestro arsenal terapéutico. Son medicamentos que no podemos usar. Los más comunes ejemplos: ibuprofeno, eso es para humanos, naproxeno y diclofenaco. Hablando de pequeños animales, porque en grandes ellos tienen una mayor tolerancia a ese bloqueo de la COX-1. Entonces hay presentaciones de naproxeno y de diclofenaco para caballos, para vacas, ¿sí? Nosotros no, en pequeños esto que ni se nos pase por la cabeza. Y hay algunos aprobados para veterinaria, que la verdad mi recomendación personal es, si son medicamentos, pasar un día. Si tengo que usarlos más seguidos, no, váyase por uno preferencial. ¿Qué está aprobado en veterinaria? Ketoprofeno, no selectivo, COX-1 y COX-2 por igual. Piroxicam, yo lo uso básicamente porque por algunas particularidades farmacocinéticas es el mejor antiinflamatorio para vías urinarias. Entonces, digamos, cuando yo tengo un gato con FLUT, con un proceso obstructivo, a mí me gusta una sola dosis de piroxicam porque tiene una particularidad especial que hace que sea muy ávido por ir a bloquear COX en vejiga y en vías urinarias. Y de hecho saben que tiene un efecto antiangiogénico que también está indicado hasta en carcinoma de vejiga, y se sabe que tiene cierto efecto contra el carcinoma de vejiga. Entonces yo lo uso para vías urinarias, pero no se me pasa por la cabeza usarlo para nada más. Flunixin, eso debería salir del mercado, lo usen en caballos, en pequeños no está indicado. Hablamos que es no selectivos, se inhibe por parejo COX-1 y COX-2. Hablamos que es preferencial, si inhibe siquiera 30 veces más moléculas de COX-2 que de COX-1. El Flunixin, por cada 2 moléculas de COX-1 que inhibe, me inhibe una de COX-2. O sea que el Flunixin lo podríamos considerar como preferencial, pero para COX-1, ¿sí? Entonces, la verdad es que inhibe más la fisiológica que la inducible. Entonces, la verdad es que el Flunixin en pequeños animales es un medicamento que ya no debería considerarse dentro de nuestro arsenal terapéutico. Tenemos un pecado que para mí fue un pecado comercial. Cuando el Flunixin salió, que la molécula la inventó Cherry Club, ellos la sacaron con un plus que a todos nos caló y nos sonó como interesante: el efecto antiendotóxico. Entonces ellos decían, no, es que bloqueando toxinas, y todos tenemos en la cabeza que un paciente en shock séptico debería recibir Flunixin, porque el Flunixin bloqueando toxinas. Los estudios dicen que cualquier AINES es capaz de bloquear endotoxinas. Entonces, que no es que sea el Flunixin, es que en verdad cualquier AINES tiene cierta capacidad de estabilizar un estado endotóxico. Pero como Flunixin fue el que nos vendió de cuento, lo tenemos aquí como grabado. Pero no es que sea preferible que otros en shock tóxicos. Para mí el Flunixin es un medicamento que no deberíamos usar en pequeños animales. Faltó uno ahí que también es un medicamento para grandes, eso ya en pequeños no se debe usar, que es la fenilbutasona, ¿sí? Eso es para caballos y vacas. Eso es supremamente no selectivo, con alta probabilidad de efectos adversos. Entonces son medicamentos que tienen unas cosas muy particulares que no se la idea. Entonces, lo que buscamos es usar COX-2 preferenciales. Digo, para que entre en la categoría de COX-2 preferenciales tienen que ser
que tiene 30 veces más afinidad por la COX-2 que por la COX-1. Y ahí tenemos 3 medicamentos aprobados en veterinaria: el meloxicam, ¿sí?, como COX-2 preferencial, el carprofeno y el etodolac. Hasta hace unos 10 años se conseguía en el país, yo no lo volví a encontrar. Etogesic de Bordeaux, y Holiday traía uno llamado Piralox, que era etodolac, pero ese medicamento pues no se volvió a conseguir en el país, entonces nos quedamos con meloxicam y carprofeno. Entonces nos quedamos con estos dos. Hay algunos estudios que sugieren, pero todavía no está confirmado, que este AINES que se usa mucho en humanos, la linezolida, podría tener cierta COX-2 preferencialidad en perros y gatos. Todavía no es muy concreto, hay algunos indicios de que puede ser hepatotóxica, entonces la dejo ahí como que está en interrogatorio, pero pues tenemos dos opciones ya muy comprobadas, desde hace rato muy estudiadas, y yo pienso que son las opciones. ¿El meloxicam está usado por cuánto tiempo? Ok, el meloxicam empezó como un medicamento para dolor agudo, 0.1 miligramo kilo cada 24 horas, que tú pudieras usar una dosis de choque, la primera de 0.2 para bajar la vida, la Tmax, pues de bajarla de 5 días a 3 días y en 3 días alcanzar la meseta plasmática, y recomendaban que no fuera más de 7 días. Hubo un estudio que hizo la Universidad de Montreal, muy grande, el año pasado, usando meloxicam en gatos insuficientes renales durante 1 año seguido, y la conclusión es: úselo sin problema, lo puede usar en perros y gatos por el tiempo que quiera, incluso en insuficientes renales, siempre y cuando su insuficiencia renal esté estable, que no sea pues que se está descompensando y es disipado. Pero esa conclusión, incluso ya la FDA está considerando dar esas aprobaciones, y que el meloxicam lo podemos usar crónicamente, perros y gatos, porque todos les tengo mucho miedo, no más de 3 días en gatos. Ellos hicieron ese estudio en 1 año en gatos con insuficiencia renal, y dijeron: úsenlo tranquilos si la insuficiencia renal está estable. Problemas en la sobredosis. Ok, y eso es muy importante. Estamos hablando de que esto es lo que debemos usar, los COX-2 preferenciales, a la dosis que es, ¿sí? Una sobredosis de una vez le pierde esa preferencialidad, y yo he tenido no pocos es, yo creo que más de 6, 7 perros muertos por meloxicam, ¿sí? Muertos por meloxicam. Dijimos la dosis 0.1 miligramo kilo cada 24 horas, ¿sí? ¿Cuál es el pecado? Usar meloxicam humano. Viene de 7.5 y 15. Eso implica que la de 7.5 es una dosis para un perro de 75 kilos y la de 15 es para un perro de 150 kilos. Entonces no podemos usar meloxicam humano, que no vamos a poder dosificar. Recuerdo el último poodle que se me murió intoxicado por meloxicam, poodle de 3 kilos, que le dieron durante 3 días una tableta de meloxicam de 15 cada 12 horas. Se le volaron la dosis y durante el perro llegó. Ahorita les muestro una foto de ese perro, una cosa dramática, y era un COX-2 preferencial, pero pues que a altas dosis nos perdió toda esa preferencialidad y nos terminó matando al paciente. Y tenemos los COX-2 selectivos. Para ser selectivo, cuando le damos la categoría de selectivo es porque tiene más de 1200 veces afinidad por la COX-2 que por la COX-1. O sea, eso es hace rato que casi que solo me coge COX-2. Durante mucho tiempo nos dijeron: tranquilo, el estómago no va a molestar, y lo más normal es que el estómago no moleste. Y nos dijeron: ojo, que el riñón no va a molestar. Aquí decimos: COX-2 en el riñón se necesita. Entonces, igual selectivo, puedo tener posibilidad de daño renal. No me molesta si es un paciente normotenso, normovolémico, normohidratado, ahí no me preocupa. Pero un paciente recibiendo COX-2, así sea selectivo, deshidratado, puedo tener problemas. En el país solo tenemos un COX-2 selectivo autorizado, que es el Mavacoxib. Si lo conocen, para dolor de osteoartritis, para dolor crónico, el nombre comercial es el Utrocoxib, que viene para dar una tableta al mes, porque permite dosis tan altas por esa selectividad que dan una sobredosis
que se va disminuyendo a lo largo del tiempo, y una sola tableta me actúa un mes, y yo al paciente con displasia de cadera le doy una dosis mensual. Entonces pues me quito el engorroso de estarle dando un carprofeno 2 veces al día o un meloxicam 1 vez al día. Entonces se consigue en el país el Mavacoxib de uso veterinario, tiene un solo pecado y es lo que vale. Una tableta para un labrador de 30 kilos, la tableta para el mes vale 280.000 pesos. 175 está, ha bajado. Bueno, 150 al público. Hoy aquí en el mercado. Llega a 10. Muy bien, pero es un medicamento que a mí hay mucha gente que me lo pide. Si están peleando 2 veces al día para el carprofeno, hacen cuentas con un carprofeno de una marca buena y dicen, no, me sale lo mismo el carprofeno para el mes 2 diarias que una sola tableta de Trocoxil 1 vez al mes. Entonces es una buena alternativa. Es el único COX-2 aprobado en el país. En Norteamérica ustedes van a encontrar que usan muchísimo el Pirocoxib. Esto sí es un AINES de 24 horas, una sola dosis pues que dura un día, entonces se puede usar por varios días, y de hecho en Norteamérica es el AINES que más usan en posoperatorio. Dolor posoperatorio, lo que ellos prácticamente usan en todos los pacientes es el Pirocoxib de uso veterinario en Norteamérica. Aquí en el país no lo tenemos. Ya les decía, COX-3, acetaminofén y dipirona. Doctor, ¿usted ha tenido casos de intoxicación en carprofeno en lavadores porque reporta la toxicidad hepática? Ok. Todos los AINES tienen su perito por aquí. Uno habla de AINES de intoxicación gástrica e intoxicación renal, pero la mayoría de AINES tienen y se ha reportado tal cosita, ¿sí? Son reacciones muy idiosincráticas, supuestamente muy individuales, y se habla de la hepatotoxicidad del carprofeno, particularmente en el labrador dorado. De hecho dicen que nunca lo han visto ni en labrador negro ni en labrador chocolate, que es en el labrador dorado, que puede haber hepatotoxicidad. Pero son casos muy puntuales, pero existe la posibilidad. Hablan del ketoprofeno como neurotóxico en beagles, también como reacción idiosincrática, muy escasa. Y aplasia de médula ósea por fenilbutasona, que ya no la usamos, ¿sí? Entonces no nos interesa mucho. Entonces, yendo a los AINES, que yo les decía, es la toxicidad de AINES básicamente es gástrica y renal. Gastritis, que puede ser ulceración, incluso que puede ser perforación gástrica, y falla renal. Estos son dosis de ibuprofeno y naproxeno. Ellos dicen 50 miligramos por kilo. El perro vamos a tener en 4 horas una úlcera gástrica. 50 miligramos por kilo de ibuprofeno te va a dar úlcera gástrica sí o sí. Y 150 miligramos por kilo vas a tener un daño renal con insuficiencia renal aguda que va a aparecer en 1 a 3 días. Son dosis que parecen relativamente altas, pero es muy frecuente encontrar este tipo de intoxicaciones en estos pacientes. Los síntomas de la gastritis, de la erosión, básicamente es vómito, muchas veces con hematemesis, ¿sí? Y de la falla renal igual, vómito, aliento urémico, oliguria o anuria, que me está diciendo que tengo una falla renal aguda. Este es el poodle que les dije, les dieron una tableta de 15 miligramos cada 12 horas, 3 días de meloxicam. Tengo esa foto porque eso lo he visto yo 3 veces y las 3 veces ha sido por intoxicación con AINES. 2 por ibuprofeno y esta por meloxicam. No sé si notan algo particular en esa nota. ¿Sí? Necrosis de la lengua. ¿Sí? Una uremia tan severa, creatininas de 20, 22, ¿sí? Y pacientes entonces que llegan con necrosis de la lengua. Esto es incompatible con la vida. Ni para qué le trabajamos, ese perro ya le murió la lengua, no va a ser capaz de salir adelante. Este fue el poodle de la intoxicación por meloxicam. Cuando llega un paciente en estas situaciones, igual, si no ha pasado mucho entre el consumo y que nos llega a la clínica, hacemos las medidas de desintoxicación
Yo lo he visto con cierta regularidad, que llega el dueño con él corriendo y me dice, me abrió la mesa de noche y se me tomó 7 tabletas de naproxeno que tenía ahí yo para un lumbago. ¿Sí? Entonces, mira, él sabe que tiene una sobredosis que puede intoxicar, entonces nos llega muy a tiempo. Distinto al que nos dice, no, es que lo vi cojo y le estoy dando ibuprofeno hace 5 días, pues ahí ya no tenemos mucho para desintoxicar. Pero en el que nos llega de manera aguda, inducimos el vómito, damos el carbón, damos el catártico. Recuerden que el ibuprofeno hace circulación enterohepática en el perro, es carbón, 2 días. ¿Sí? Empezamos con una terapia agresiva de líquidos para cuidar ese riñón, estamos vigilando urea y creatinina y vigilando producción urinaria y caemos rápidamente a tratar de restablecer esa integridad de la mucosa gástrica. Podemos combinar todas las opciones que tenemos, anti-H2, ranitidina para que la histamina no nos estimule la producción de ácido gástrico, inhibidores de bomba de protones, ¿sí? Podemos caer con omeprazol. A mí me gusta mucho el omeprazol y más que tenemos la opción de conseguirlo venoso, entonces omeprazol venoso de una vez en esos pacientes. Y 2 medicamentos que nos colaboran mucho en esta situación. El sucralfato yo lo uso si hay hematemesis, porque si no hay erosión gástrica, el sucralfato no hace nada. Esos pacientes que llegan vomitando amarillito, que vomitan una vez al día y les mandamos sucralfato, eso es casi placebo, ahí no nos va a trabajar. Porque es que el sucralfato, por cargas eléctricas, solo se pega a células necrosadas, a células muertas. Entonces tiene que haber erosión, tiene que haber muerte celular para que el sucralfato sea capaz de adherirse. Si no hay células muertas, si el estómago está, la mucosa, solo irritada, no erosionada, no ulcerada, el sucralfato pasa derecho y no nos hace nada. Entonces, yo considero sucralfato si hay hematemesis. Si no veo sangre, el sucralfato de pronto no es una opción. Y el misoprostol, que el misoprostol es una prostaglandina sintética. Entonces, lo que estoy haciendo es tirándole al estómago la prostaglandina que no se ha podido producir porque tengo la COX inhibida por la intoxicación. Tiro la prostaglandina, ella interactúa con las células parietales y reactiva todo ese proceso de producir moco, producir bicarbonato e intoxicación por AINES. Este medicamento es infantable. ¿Sí? Tenemos el inconveniente de que es un medicamento de uso restringido porque saben que se usa muchísimo para inducir abortos. Al ser una prostaglandina, lisa el cuerpo lúteo y se usa mucho en adolescentes, en mujeres, para producir abortos clandestinos o incluso en los abortos en los que permite la ley, dependiendo de lo que vea el ginecólogo, muchos de los abortos también se hacen con misoprostol. Es un medicamento que es delicado y entonces es de una consecución un poco engorrosa. Lo que toca hacer es conseguir un médico, amigo de uno, que sepa que uno es serio y que lo va a usar es para esto. Venga, hágame una formulita de misoprostol que con una fórmula médica suya firmada, con número de matrícula profesional, en cualquier farmacia me lo venden y lo puedo mantener en la clínica para usarlo en este tipo de pacientes. Si mi paciente está ya en insuficiencia renal aguda y con la terapia de líquidos no ha sido suficiente para revertir esa anuria o esa oliguria, yo puedo apoyarme de medicamentos que me fuercen a trabajar ese riñón y me aumenten la tasa de filtración glomerular. En estos pacientes bien hidratados podemos empezar furosemida, ¿sí? A mí me gusta la infusión constante a 1 miligramo kilo hora, ¿sí? Para tratar de forzar ese riñón a que empiece a producir orina. Y esta, la verdad es que es muy controvertida, pero la mayoría de libros siguen considerando que puede ser una opción en pacientes con insuficiencia renal aguda. Y es la dopamina a 2 microgramos kilo minuto para provocar algo de vasoconstricción de la vasculatura que llega al riñón, aumentar la presión con que llega esa sangre al riñón y aumentar la tasa de filtración glomerular. Yo lo que hago en estos pacientes es que si me llega mi falla renal aguda, empiezo con terapia de líquidos agresiva, ¿sí? Como si fuera deshidratación del 12%, eso da 3 veces el valor de mantenimiento. Entonces empezamos con 3 veces el valor de mantenimiento y les doy 6 horas vigilando producción urinaria y creatinina. A las 6 horas
Si la producción urinaria mejoró y la creatinina me bajó a la mitad, sigo solo con terapia de líquidos. Si a las 6 horas veo que no ha empezado a producir orina y ya se me va a encharcar y me va a dar un edema pulmonar, veo que la creatinina sigue sin bajar, ya empiezo a tratar de forzar ese riñón y yo si entro de una vez con furosemida y dopamina. Y me voy con todo de una vez. 3 casos les he dicho, ¿no? Que he tenido de necrosis de lengua o insuficiencia renal aguda por sobredosis de aires. Intoxicación con ibuprofeno. Doctor, ¿qué será que el perro vomita y la boca le huele mal y está salivando? El paciente, cuando lo estábamos atendiendo, nos hizo un paro cardiorrespiratorio en la mesa de consulta, subimos con él corriendo a hospitalización, intubémoslo, ¿sí? Y en la intubada me quedé con la lengua en la mano. Entonces, este fue el paciente, esta era la lengua, ¿sí? Obviamente lo mismo, paciente con una creatinina de 18, creo, unas cosas pues, supremamente dramáticas en estos pacientes. Ya saben entonces, es muy habitual el paciente, la hematemesis, eso ya me empieza a preocupar. Muchas veces el dueño ni le echa la culpa al ibuprofeno que le estaba dando. Dice, no, es que estaba como enfermito, decaído y ha ido empeorando. ¿Y usted le ha dado algo? Sí, pues yo lo vi así hace 3 días y desde ahí empecé a dar ibuprofeno, pero yo veo que no mejora. Quién sabe qué tenía antes, pero ahorita lo grave es el ibuprofeno que usted le dio, señora. ¿Y en el caso con diclofenaco? ¿Con qué? Diclofenaco. Diclofenaco, sí, igual. Sí, también los he visto con diclofenaco. Para mí lo más dramático es ibuprofeno y naproxeno. Son las dos más comunes. Naproxeno es una porquería. Acetaminofén, pero la vamos a ver ahorita, porque como es COX-3, tiene unas particularidades distintas. Entonces ya les decía, unas hematemesis dramáticas. A este paciente ni pensarlo, hay que empezar ya sucralfato. Ese estómago debe ser una sola úlcera, ¿sí? Posición de rezo. ¿Alguien reza así? ¿Sí? Ustedes lo encuentran en la literatura. Ustedes lo encuentran en la literatura que dice, y el perro llega en posición de rezo, y que, ¿cómo reza un perro? Sí, se imagina uno arrodilladito, no sé. La verdad es que esto es lo que se llama posición de rezo. Es un nombre traspolado de medicina humana, porque en medicina humana, en abdomen agudo, es muy común que las personas peguen la rodilla al pecho y se acuesten con los brazos estirados. Y se supone que esa es la posición en la que rezan los musulmanes. Por eso en humanos la llaman posición de rezo. Y en veterinaria asimilaron que era algo similar, entonces a esto le dicen que está en posición de rezo. Nada que ver con rezar, pero viene traspolado de ahí. Los estudios dicen que ni siquiera hay que pensar en dolor abdominal. Esto es o estómago, o duodeno, o páncreas. Y ya, no se sale de esas 3 posibles zonas de donde está originado el dolor. Una vejiga dolorosa, un riñón doloroso, un colon doloroso, un útero, una próstata dolorosa nunca va a dar posición de rezo en perros. ¿Sí? Esto es estómago, duodeno, páncreas. Muy bien, entonces sabemos que el paciente es, venga, listo, vamos a trabajar su falla renal aguda, vamos a trabajar su gastritis severa y vamos a ver si logramos sacarlo de ese estado dramático en que se nos mete. Hemos hablado de diálisis, hemodiálisis, ¿sí? Que desconecte la sangre a un riñón artificial, los costos, las características específicas del paciente nos lo hace muy difícil. Pero en estos pacientes con intoxicación con AINES hay una alternativa que a mí me gusta mucho y es la diálisis peritoneal. La diálisis peritoneal es relativamente sencilla y aquí no usamos un riñón artificial, una máquina que funcione como riñón, sino que usamos el peritoneo como membrana de intercambio para que ella sea la que funcione como riñón, ¿sí? Y yo le tiro líquido con electrolitos para que ella me chupe
y me suelte ahí a ese abdomen creatinina, potasio y todas esas porquerías que no es capaz de sacar el riñón, y yo se las pueda sacar desde el peritoneo. ¿Cuándo consideramos diálisis peritoneal? Si BUN está más de 150, si creatinina está más de 10. Por insuficiencias renales crónicas y eso, yo la verdad nunca recuerdo haber visto una creatinina de más de 10. Pero en insuficiencia renal aguda, y básicamente lo que es insuficiencia renal inducida por AINES, esto sí es habitual, ¿sí? Y creatininas de 18, 20, 22. Entonces, la verdad, para mí, diálisis peritoneal, casi que la tengo como para pacientes intoxicados por AINES. Que los exámenes me revelen esto. ¿Sí? Podemos poner un catéter vía transdérmica, pero ese catéter nos va a funcionar solo 24 horas. Es lo que yo generalmente hago. Si usted considera que va a necesitar una diálisis peritoneal que dure más tiempo, más que 24 horas, este catéter se va a tapar. Ahí toca por cirugía abrir, retirar un pedazo de aumento y poner el catéter en esa zona donde retiró el aumento, que ya es una cosa muy invasiva que, pues, obviamente, estos pacientes no la toleran. Entonces yo no considero vitrectomía eso, porque yo espero que en 24 horas pueda tratar de solucionar el asunto. Entonces, un catéter bien grueso, puede ser un catéter 14, y yo muchas veces lo que uso es una sonda urinaria, ¿sí? Que introduzco a través de ese catéter de manera séptica, hacemos unas fenestras adicionales y dejamos esa sonda allá dentro del peritoneo, esa sonda urinaria. Les digo, en 24 horas el aumento ya se encargó de tapar todas las fenestras, por eso es que nos va a funcionar solo por un día. Preparamos una solución de diálisis, que es lo más sencillo del mundo, una bolsa de Harman, 15 mililitros de dextrosa al 50% y 1000 unidades de heparina, esta sí, la heparina normal. La que la ampollita vale 3.000 pesos, trae 5.000 unidades, eso no vale nada. Entonces 1000 unidades de heparina, 15 mililitros de dextrosa y una bolsa de Harman. De esta solución administramos a través de ese catéter, como si estuviéramos haciendo una hidratación peritoneal, una terapia de líquidos peritoneal. Ponemos líquidos allá a razón de 50 mililitros por kilo. Dejamos el líquido dentro del abdomen 30 minutos y a los 30 minutos lo retiramos. Les digo, lo que yo espero es que se haga un intercambio entre la sangre que va por el peritoneo y el líquido que yo puse, y la sangre me empiece por gradientes de concentración a tirar creatinina, a tirar potasio, a tirar productos nitrogenados, todo lo que el riñón no está siendo capaz de eliminar. Esto es dispendioso porque esto hay que hacerlo cada 2 horas. Estamos hablando que lo pongo, espero 30 minutos, lo retiro, me demoro media hora retirándolo y ya en una horita tengo que volver a poner el proceso. Estamos hablando que tenemos que tener 1 o 2 personas, uno de ellos seguro veterinario, 24 horas al lado del paciente, ponga, saque, ponga. Entonces puede ser un poco dispendioso. ¿Sí? Repetimos cada 2 horas y paramos o a las 24 horas, que yo espero que ya haya solucionado, o paramos cuando el BUN haya bajado de 90 o la creatinina haya bajado de 6. Por lo regular, si uno hace esto juicioso, logra bajar una creatinina de 12 a 6 en 6-8 horas. ¿Sí? Entonces es una medida como de urgencia, de tratar de sacar todas las sustancias tóxicas que el riñón no está siendo capaz de sacar, como para darle un poco de confort al paciente, que no tenga todos los productos tóxicos, que ese exceso de urea no me vaya y me necrose la lengua, que el cerebro no esté muy perdido por esa cantidad de porquerías que hay por ahí. Porque igual, a pesar de esto, tenemos que estar encima de la furosemida, los líquidos, que el riñón vuelva a arrancar a trabajar, de cuidar el estómago. Pero en estos pacientes la diálisis peritoneal puede ser una muy buena alternativa, dispendiosa en trabajo, sencilla en materiales y eso, para tratar de sacar este paciente. Todo paciente intoxicado con AINES, la idea es que usted haga un chequeo de creatinina al día por 5 días. En los 5 días usted ya puede decir si cantamos victoria, salimos adelante, pero no lo descuide. Paciente intoxicado con AINES, hospitalizado 5 días con una medición de creatinina diaria y siempre debe ir bajando, normalizándose, todo yendo a lo normal. Esto es importante y hay veces pecamos de prudentes.
Chequee hematocrito y proteínas totales una vez al día por 5 días. Si en ese paciente usted nota que el hematocrito está bajando, que el dolor abdominal está empeorando, considere ecografía abdominal. O ojalá, además del hematocrito, las proteínas y la evaluación, todos los días haga una ecografía abdominal. Si usted ve que se empieza a acumular líquido en ese abdomen, es una muy probable razón de que el estómago se haya perforado. ¿Sí? Entonces, hematocrito que baja, dolor que empeora, paciente que se sigue viendo muy enfermo a pesar de que la creatinina se está normalizando, no lo piense mucho, vamos para el quirófano. Mire que ese estómago debe estar perforado. Les digo, recuerdo 3, 4 pacientes que me arrepiento, que los tenía en la mesa y yo lo veo como deteriorándose, pero le damos otro día. Sí, démosle otro día. ¿Y cómo amaneció hoy? No, como igual, como que no responde, que no, démosle otro día. No, 3 días, no, ya no, entremos lo que esto está muy raro. Abrimos, claro, estómago perforado, peritonitis, shock séptico y entonces tratar de no demorar esos pacientes, no retrasar la decisión de hacer la parotomía. Muchas veces estos pacientes, estómagos perforados, que hay que entrar a hacer gastrectomías parciales y ese tipo de cosas. En un congreso en Bogotá decía la doctora Teresa Fuson que si de 5 laparotomías que usted hacía, laparotomía exploratoria, no había siquiera una fallida, una que usted decía, ve, no había que abrir, era porque usted no estaba haciendo suficientes laparotomías. Ya dice, usted, eso es un método diagnóstico que lo use y lo use. Y si usted abre y 4 encuentra y una dice, no encontramos nada, cerremos, usted está haciendo la cantidad de laparotomías que consideramos normales como método diagnóstico. Si en todas las que usted hace encuentra algo, está dejando de hacer más laparotomías que debería. ¿Sí se entiende más o menos? ¿Eh? Muy bien. Recuerden que ibuprofeno, ojo, circulación enterohepática, carbón cada 4 horas por 2 días. La protección gástrica, si la intoxicación fue por ibuprofeno, dela por 2 semanas, perdón, por 7 días para ibuprofeno. Y por naproxeno, 2 semanas. Naproxeno, no lo descuide. Ya en 2 días estuvo mejor en el hospital, lo vamos a dar de alta, sí, se va con su ranitidina, con su esomeprazol o lansoprazol, el que sea que maneje, durante 2 semanas para la casa. Si había hematemesis, también va con sucralfato. Aquí un punto muy clave en farmacología. Nunca junte los antiácidos con el sucralfato. El sucralfato, les decía, solo se une a células muertas y él hace una capa viscosa, un moco, que es el que se une y forma como una barrera que me mantiene alejado el ácido de la lesión gástrica. Para que el sucralfato sea capaz de volverse viscoso, el estómago tiene que estar ácido. Entonces, si yo le pongo ranitidina a mi paciente, quito la acidez del estómago y doy el sucralfato no es capaz de coger la viscosidad para unirse a la lesión gástrica. Entonces, ¿podemos dar sucralfato con ranitidina o omeprazol? Sí, los podemos dar. Pero damos el sucralfato y a las 2 horas después ponemos la ranitidina, el inhibidor de bombas y eso. Y así lo hacemos cada vez que haya. No los podemos dar juntos porque el sucralfato no funciona. Siempre primero el sucralfato, separado por 2 horas del resto de antiácidos. Disculpe, ¿la aspirina por cuántos días la protección gástrica? La aspirina la podemos manejar similar al ibuprofeno. ¿Sí? ¿Y con respecto a la comida también se debe dar después de...? Sí, la idea es que el estómago esté vacío cuando damos el sucralfato, que haya con spot, que vemos acidez. Después de la comida, ¿sí? Que tenemos un estómago un poco más ácido, ¿sí? Y separado principalmente de los antiácidos. En esto yo creo que nosotros somos juiciosos, ¿sí? Hay veces no tanto, nosotros somos juiciosos. Los médicos son un desastre para eso. Y no es que yo me lo esté inventando. Yo tengo la fortuna
de que tengo muy buenas relaciones con los profesores de la especialización de anestesiología humana de la Facultad de Medicina de la universidad. Y yo con ellos voy muy frecuentemente a las clases de la especialización, en vacaciones a ratos me meto a quirófanos de humanos con ellos, ¿sí? Y es una discusión que ellos dan muy frecuentemente y le dicen lo mismo que le estoy diciendo aquí. Los médicos son una grosería para esto, porque lo dicen los anestesiólogos humanos, lo decimos nosotros, nunca se juntan dos AINES, nunca. Y nunca se junta un AINES y un corticoide, ¿sí? Si no fue suficiente para manejar el dolor con un AINES, la opción no es sumarle otro AINES. O súmele un opioide, o súmele una pregabalina, o una gabapentina, busca otra alternativa que empiece a manejar el dolor de otra forma, pero nunca se juntan dos AINES. Y si usted cree que su paciente necesita corticoide y AINES, no. Si necesita el corticoide, póngale corticoide, y lo del AINES busque cómo hacerlo con otras moléculas, opioides y ese tipo de cosas. Pero nunca se junta dos AINES, esto es una bomba de tiempo para ver todo lo que nos pasó, y nunca se junta un AINES y un corticoide. La dipirona es la única que es distintica y lo podemos hacer, ¿sí? COX-2, meloxicam, dipirona, porque en teoría la dipirona es solo COX-3, que no hay problema. La dipirona, digamos que es la excepción ahí a la regla, ¿sí? ¿Por qué les digo que en humanos es un desastre? Vaya usted con un lumbago a cualquier EPS del país, le ponen una dosis de betametasona y lo mandan para la casa, yo he visto con diclofenaco y naproxeno, ¿sí? ¿Para qué todo eso? ¿Sí? Y los anestesiólogos se rascan la cabeza cuando ven las fórmulas. Este man es crema de piroxicam, ¿sí? Entonces, mucho cuidado, ¿sí? En humanos no es una alternativa y lo hacen todos los médicos generales, ¿sí? Combinar AINES con corticoides, no es una opción. Tenemos entonces el acetaminofén, que decíamos que es un AINES distinto, porque no los vamos a ver con dos, entonces el acetaminofén no nos va a dañar el riñón, el acetaminofén no el riñón mucho, por las mismas causas que lo dañan los otros AINES, porque puede dañar el riñón, pero de otra manera, pero no nos va a dar gastritis, no voy a esperar vómito, no voy a esperar hematemesis, porque es que no lo queda con dos, entonces él se va es para otro lado. En la literatura norteamericana, recuerden que el acetaminofén tiene otro nombre genérico, es paracetamol. Entonces hay veces uno es buscando en un libro norteamericano, acetaminofén no aparece por ningún lado, aparece con paracetamol, o incluso muchos libros ponen el nombre comercial, el Tylenol, Tilenol, con Y, Tilenol. Entonces ve uno que en libros aparece intoxicación por Tilenol, es como si uno pusiera aquí intoxicación por Rolex, es como el acetaminofén más popular. Entonces, para que tengan presente, busquen en libros, a veces aparece paracetamol, a veces aparece Tylenol, a veces aparece acetaminofén. Para nosotros el nombre más conocido es acetaminofén, es una molécula complicada, se absorbe muy rápido desde el estómago, entonces poder hacer una buena descontaminación es difícil, porque se absorbe bastante rápido. Y resulta que el acetaminofén necesita una buena conjugación hepática de la molécula para eliminarse. La principal ruta de eliminación es la glucuronidación. El gato no es capaz de glucuronidar. Entonces, por eso es que en gatos es tan fácil que se me intoxique, porque le quito su principal ruta de metabolismo para eliminarse. Cuando el acetaminofén no es capaz de hacer glucuronidación, o cuando las enzimas de glucuronidación se saturan, él empieza a hacerlo por sulfatación, ¿sí? El perro es muy ineficiente para hacer sulfatación. Entonces una sobredosis en el perro es peligrosa porque si le satura la glucuronidación, él no tiene la segunda ruta de eliminación. Pero el perro es mucho más resistente que el gato. Cuando el hígado no es capaz de eliminar esa molécula por ninguna de estas dos rutas, él empieza a usar muchas otras enzimas del citocromo P450 para destruir esa molécula. El problema es que ese proceso metabólico me produce un metabolito que tiene este nombre, N-acetilp-benzoquinonamida, que aparece con la sigla de NAPQI, que es lo que nos termina dando todo el problema.
porque el hígado, buscando otras rutas para eliminarlo, produce NAPQI, y el NAPQI, para salir del cuerpo, necesita unirse a glutatión. En conclusión, la intoxicación por acetaminofén termina siendo un déficit orgánico de glutatión. ¿Qué hace el glutatión? Hace parte de todas las enzimas antioxidantes. Glutatión peroxidasa, superóxido dismutasa, todas esas enzimas que se encargan de la antioxidación. Entonces, si yo no tengo glutatión, no tengo quien me proteja las células de radicales libres, de sustancias oxidantes, y entonces la intoxicación por acetaminofén termina siendo no más que una peroxidación de muchas membranas lipídicas. ¿Cuáles membranas se lastiman? El órgano varía dependiendo de la especie. El órgano que más sufre en los gatos por esa falta de poder controlar la oxidación son los eritrocitos. El órgano que más sufre en el humano y en el perro es el hígado. ¿Sí? Pero entonces varía dependiendo de la especie. Este es un datico que me parece interesante. Si el perro o el gato es un fumador pasivo crónico, vive en casa de fumadores, la dosis tóxica del acetaminofén bájela a la mitad. Que este paciente ya tiene de por sí saturados sus mecanismos antioxidantes, peleando con todo ese benzoapireno del humo del cigarrillo, y la posibilidad de que se intoxique es mucho más alta si es un paciente que vive con fumadores. Entonces, el acetaminofén lo que me termina produciendo es un potente déficit de glutatión que me daña un severo, me provoca un daño importante celular, donde lo que más sufre es eritrocitos en gato, hígado en perro, y adicionalmente puede sufrir riñón y sistema nervioso central. Les decía que en dolor crónico en perro se considera el acetaminofén como un medicamento aceptado para manejo de dolor crónico, a 10 miligramos kilo cada 24 horas. 10 miligramos kilo cada 24 horas es una dosis que puedo usar de acetaminofén en perros para como coadyuvante en pacientes con dolor crónico. En gatos, ninguna dosis. En gatos no podemos usar acetaminofén. ¿Sí? Es muy común que la gente le dé acetaminofén al perro en la casa después de una vacunación, que porque eso le mandaron al niño, al bebé, ¿sí? Que lo veo como decaído, que le están saliendo los dientes, le dan acetaminofén por cualquier cosa, porque nosotros somos muy eficientes para eliminar el acetaminofén y lo toleramos muy bien, pero el problema es el hígado de nuestros pacientes. En perros se considera que 75 miligramos por kilo son hepatotóxicos, ¿sí? Y el eritrocito sufre a niveles mucho más altos. En gato, 10 miligramos por kilo ya me oxida la hemoglobina, y 90 miligramos por kilo se considera una dosis mortal. 90 miligramos por kilo. ¿Sí? Nuestros gatos es raro que pesen más de 3 kilos. Eso quiere decir que un cuarto de Dolex es suficiente para matar cualquier gato. ¿Sí? Muy, muy delicados son los gatos en esta situación. La sintomatología, les digo, es distinta a la de los otros AINES, porque esto es un AINES atípico. La podemos dividir en 4 fases. La fase 1, que son las primeras 24 horas, el paciente va a estar con anorexias, puede haber náuseas, algo de vómito, muy deprimido, pero nada muy específico, cosa muy, muy somera, muy inespecífica. El estado 2, que son desde las 24 a las 72 horas, en el perro lo que más encontramos es dolor abdominal, signos de falla hepática con ictericia y aumento de enzimas hepáticas, porque sabemos que el hígado es el órgano que más sufre en el perro. En el gato empezamos a encontrar edema facial por daño de lecho vascular, empieza a ser como una especie de angioedema, edema facial, cuerpos de Heinz, y el gato empieza con ese azul cianótico. El estado 3, que es a 72-96 horas, sin un buen manejo, el perro entra en una falla hepática, empieza a hacer signos de encefalopatía, puede entrar en coma y muere, y aquí, si no hacemos un buen manejo, generalmente el gato también se nos está muriendo por anemia. Y se estima que
que habla en el estado 4 y es el estado de recuperación. ¿Cuánto es eso? Si usted hizo un buen manejo de su intoxicación, el gato necesita 48 horas para salir de esa crisis. El perro necesita 2 semanas para que su hígado retorne a una funcionalidad basal. No sé si sea muy evidente, pero pues este paciente tiene edema de los párpados, edema de los labios. La verdad, esto fue un gato que se suicidó. Nunca lo había visto yo, pero la dueña se iba a tomar un acetaminofén de 600 miligramos. Lo destapó, cuando lo destapó se le cayó, y apenas se cayó, el gato corrió, lo cogió y se lo tragó. ¿Sí? Ella dijo, no, pues esto no debe ser mayor cosa, y al rato lo empezó a ver babeando, decaído, lo llevó. Hicimos la cuenta, se había tomado 180 miligramos por kilo. Según la literatura, más de 90, nada que hacer. Igual hicimos de todo, hicimos toda la terapia, duró 12 horas y murió. ¿Sí? Pero venía con un edema facial importante y ese tipo de cosas. Yo nunca he visto un gato que le dé por estar cogiendo medicamentos y tragándolos por sí solos. La verdad es que el diagnóstico por intoxicación con acetaminofén en gatos es fácil, ¿sí? Así usted no tenga el antecedente de que le dieron acetaminofén. La sangre cambia de color. Entonces, si le llega un gato enfermo, usted va a tomar una muestra de sangre para exámenes de rutina y le llama la atención el color de la sangre, esto que se ve como café, como si fuera chocolate, ya empiece a pensar, metahemoglobina. ¿Sí? Sangre de color café. El examen de laboratorio le dice que hay muchos cuerpos de Haynes. Adicionalmente, este no es el caso, porque este sí aglutinó, pero que el laboratorio le dice no aglutina. Hay muchos cuerpos de Haynes, no aglutina, y no hay esferocitos. Los esferocitos son los que nos ayudan a pensar que es hemolítica autoinmune o no, sobre todo en perros. Pero gato con anemia, sangre café, cuerpos de Haynes y que no aglutine, seguramente ese gato está intoxicado con acetaminofen. El tratamiento, si lo cogimos a tiempo, igual inducimos el vómito, y aquí tenemos un pecado de la rápida absorción gástrica del acetaminofén. Entonces decíamos el vómito y eso, 4 horas. En acetaminofén nos dicen después de 1 hora el vómito no nos va a servir de mucho. Yo a veces prefiero pensar en todos en las 4 horas, pero lo que la literatura dice es acetaminofén hasta 1 hora para inducir el vómito. El carbón, ¿sí? Lo podemos dar. Recuerden que no lo podemos combinar con otros medicamentos oral porque no los va a inactivar. Entonces podemos dar el carbón, pero hay que mirar la parte de otra medicación. Y el antídoto es la acetilcisteína. La acetilcisteína es una sustancia donadora de glutatión. Entonces simplemente lo que estoy haciendo es dándole al cuerpo todo el glutatión que se le acabó el NADRI. Llénese de glutatión para que tenga cómo reactivar las enzimas antioxidantes y restablezca toda la integridad de sus membranas celulares. La dosis, 140 miligramos por kilo intravenosa en la primera dosis, seguido de 70 miligramos por kilo cada 6 horas hasta que complete 15 dosis de acetilcisteína. En gatos es muy útil la vitamina C. La vitamina C me ayuda a restablecer ese estado funcional de la hemoglobina, 30 miligramos por kilo cada 6 horas. En Norteamérica se consigue inyectada. En Colombia es la única vitamina C inyectada que conozco, es la que viene con la vitamina K3 del Cavitex 2020, pero pues esa otra vitamina no me interesa, esa vitamina K, ¿sí? Pero podemos, el ascorbate, entonces puede ser una alternativa, la vitamina C inyectable, y estamos chequeando, miramos fluidos, si necesitamos de pronto una transfusión, si la anemia fue muy severa, tenemos que estar dando suplemento de oxígeno a estos pacientes.
aquí hay una duda y es acetilcisteína venosa. Hasta hace poco tiempo uno iba a la farmacia y solo conseguía acetilcisteína para inhalación. ¿Sí? No es lo ideal. Si no consiguen la venosa, pueden usarla de inhalación vía venosa. Hacen los cálculos y la pueden usar vía venosa. No es lo ideal, pero ante que el gato nos va a morir, podemos usarla de inhalación vía venosa. Incluso, a mí sí me daría mucho temor, pero hay literatura que dice que se puede usar la acetilcisteína oral vía venosa. De la que viene en polvo, la disuelven en solución salina. Hay que conseguir un filtro de 30 micrómetros que no son difíciles de conseguir. En quimioterapia lo usan mucho cuando sacan los medicamentos de los frascos. Conectar el filtro a la jeringa y después la aguja para que en el filtro queden atrapadas partículas grandes de más de 30 micrómetros y que se puede poner la acetilcisteína, la oral vía venosa. A mí me daría mucho miedo, y la de inhalación se consigue en todas partes. Entonces, si usted no consigue la que viene venosa, ponga la de inhalación. La verdad es que yo consigo fácil la acetilcisteína venosa, y de hecho pues es que en la clínica usamos acetilcisteína para muchas cosas, porque está saliendo mucho artículo donde eso es más bueno que el noni, que la flor de Jamaica, ¿sí? Sirve para todo. Y entonces nosotros estamos moviendo mucho volumen de acetilcisteína venosa. Entonces hay una farmacia que ya hizo el contacto con el laboratorio y nos mantiene una buena provisión de acetilcisteína venosa. ¿Qué sirve para todo? Hepatoprotección. Entonces nosotros, todo paciente con alteración de enzima hepática y eso, va con acetilcisteína venosa. Y neuroprotección. Trauma encefálico, hernias de disco, laminectomías, todos esos pacientes van con acetilcisteína. Entonces es un medicamento que estamos usando mucho por esas otras utilidades demostradas de sus efectos antioxidantes y que colaboran mucho. Entonces yo la verdad mantengo un buen stock de acetilcisteína que viene para uso venoso, entonces no me toca usar la inhalatoria, pero a veces puede ser difícil de conseguir la inyectable, porque de hecho en humanos la inyectable solo la usan para niños intoxicados con acetaminofén, no tiene otra utilidad. La acetilcisteína oral la podemos usar, sí, pero sabe horrible. Si huele horrible, sabe horrible, eso sabe a azufre, es como comerse una pepa de azufre. Entonces decirle que el gato se lo va a tomar cómodamente no es una alternativa. Si el gato está estable y lo permite, dicen que podemos usar la acetilcisteína oral, que se absorbe bien, nos va a funcionar, nos va a aguantar todo el tratamiento, pero necesitamos hacerlo por tubo de alimentación. ¿Sí? Entonces, o tubo nasogástrico, o tubo esofagostomía, el tiempo que dure el tratamiento, porque nos sirve la acetilcisteína oral, pero no la va a aguantar el gato vía oral. Doctor, ¿es verdad que el municipio que viene en sabores, el saborizante que trae es perjudicial para el gato? Generalmente viene, yo he visto naranja, limón, eso no sirve de nada, sigue sabiendo igual de horrible. ¿Sí? El aspartame. Ok, la verdad es que lo que yo busqué, porque el problema con los dulces para diabéticos es que son endulzados o con xilitiol o con aspartame, ¿sí? Y la última literatura que encontré dice que el aspartame no tiene mucho problema, que el xilitiol sí es dramático. Entonces que los de aspartame en teoría no tenían mucho inconveniente, ¿sí? De resto los saborizantes y eso yo no he encontrado que haya mucho inconveniente. Si lo conseguimos sin saborizantes mejor, pero pues si no hay otra opción yo pienso que lo podríamos usar sin mucho inconveniente, ¿sí? Pero pues toca por tubo de alimentación. Lo otro que estamos usando mucho, este sí solo para hígado, entonces es el SAMe, la adenosine-metionina, que sabemos que también tiene grandes estudios de una hepatoprotección bastante fuerte. Entonces todo paciente con posibilidad de alteración hepática le empezamos SAMe a todos los pacientes. El mismo pecado de la yoimbina, de la vitamina K oral,
¿sí? Que aquí es muy difícil conseguir SAMe. Sí, en Estados Unidos incluso lo venden en las tiendas naturistas, para humanos se consigue muy fácil. Aquí es difícil de conseguir, pero es un medicamento que está muy recomendado en todo proceso que necesitemos hepatoprotección, el SAMe.